Seguimos con esta serie Jesús vino para todos, la serie titulada Jesús vino para todos. Y el título del mensaje del día de hoy, hermanos, es El Dios de gran misericordia. El Dios de gran misericordia. ¿Sabía usted que hay personas que hoy en día están muy contentas o contentos con el nombre que sus padres les pusieron? Mientras que hay otros que no están tan contentos. Levante la mano si está contento con el nombre que sus padres le pusieron, el nombre, como se dice, el nombre de pila, ¿verdad? Ese es el dicho, el nombre de nacimiento, cuando lo fueron a registrar. En algunos casos hablaba con un hermano el día de ayer que hay personas como que nacen un día, pero la fecha de nacimiento en el acta dice otro día, como 6 días después, una semana después. Y yo ayer aprendí, no sé si alguien aquí puede confirmar que eso es verdad, que cuando se pasaba eso, los padres pues era porque no habían llevado a registrar al niño en el mismo día que nacieron. Obviamente, por la pobre madre ahí está sufriendo todavía el dolor del parto. Pero entonces llevaban el niño a registrarlo con las autoridades y había una multa que tenían que pagar por retrasarse. Y por eso no decían que había nacido hace 6 días o que la fecha de nacimiento había sido, ya traían un bebé ya de 3 meses que había nacido, acababa de nacer. Pero todos nosotros recibimos un nombre al nacer. Todos recibimos un nombre al nacer. Y hay personas que están contentos o contentas con el nombre que recibieron en ese momento, mientras que hay otras personas que no están tan contentas por cómo se llaman. Algunas personas han de pensar, ¿qué estaba pensando mi papá o mi mamá cuando me pusieron ese nombre? Estarían en sus 5 sentidos, andarían un poquito alegres después de haber celebrado con licor y andaban un poquito tomados. Mis padres cuando me pusieron así. Algunas veces le ponían el nombre a una persona posiblemente porque le recordaba a una persona especial o un nombre que habían escuchado que les agradó en ese momento. Pero la verdad, hermanos, es que en el tiempo en la que tu papá o tu mamá te nombró como te nombró, ese nombre para ellos era un nombre bonito, algo que a ellos les agradó, porque te amaban, hermano, y te pusieron de esa manera. Hay ejemplos de nombres que son un poquito difíciles de poder pronunciar. Hay unos nombres que yo me puse a buscar, nombres feos para niños en Google. Y los ejemplos que salieron fueron esto: berengario. Berengario. ¿Alguien conoce un berengario? Yo me aseguré de que los nombres que puse aquí, anoté, no son nombres de personas que yo conozco desde la congregación. Pero hay berengarios, hay Ideberto. Ideberto se escucha todavía un poquito más usual, ¿verdad? Más normal. Crescencio. ¿Sí conoce un Crescencio? No le voy a decir que hablé de él. Nimrod. Hoy en día ese nombre casi nomás se le nombra a los seres que gente ama mucho, pero que no son seres humanos, son felinos o son caninos. Pero hay Nimrod, Rumenildo, Frujalcio, Pancracio, y el último que apunté era Sisebuto. Nombres no tan comunes. Seguramente ninguno de ustedes ha pensado, el día que yo tenga un nieto, le voy a pedir a mi hija, a mi hijo que le pongan este nombre. O el día que yo tenga otro hijo, le voy a poner ese nombre. ¿Sabe que yo sé que en la cultura judía, hermanos, los nombres de las personas eran descriptivos? En la cultura judía los nombres que se le ponían a los niños eran descriptivos. Nombraban al hijo ya sea por características del niño o por algún factor de la vida en la familia, algo que había sucedido, o para exaltar algún aspecto de la familia. Por ejemplo, si era una familia de fe en Dios, el nombre que le ponían al niño exaltaba ese aspecto de la familia. Hay ejemplos en la escritura donde podemos ver que una madre le puso a su hijo Jabes. Y le puso Jabes y ella dijo, por cuanto lo di en dolor, por cuanto lo di a luz en dolor. Usted lo puede encontrar en 1 Crónicas capítulo 4 versículo 9. La mamá de Jabes le pone Jabes porque ella sufrió mucho dolor
En el parto, pues si así fuera, entonces todos nos llamaríamos Jabes, ¿verdad? A Esaú, hermanos, se le puso Esaú porque era velludo. Era velludo al nacer, por su característica de que era muy velludo, se le puso Esaú. A Jacob se le puso Jacob porque eso significa el que agarra del talón, el suplantador, el que él quería tomar. Esaú y él nacieron del mismo parto o del mismo embarazo. Y Jacob quería ser el primero y siempre quiso ser el primero y al final se quedó con la primogenitura de Esaú, pero por eso se le puso así. El día de hoy, hermanos, veremos la historia del nacimiento de un niño para el cual Dios determinó cómo se llamaría. Su nombre significaría Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Qué privilegio que Dios te ponga el nombre directamente. Y qué privilegio, hermano, y qué grandioso cuando tu nombre exalta algún atributo, algo maravilloso de quién Dios es. El título del día de hoy por eso es así, el Dios de gran misericordia. Vamos a entrar a Lucas capítulo 1, versículos 57 al 58. Lucas 1, 57 al 58, como usted puede ver en su programa, el primer punto del mensaje es cuando se cumplen los tiempos, cuando se cumplen los tiempos. Lea conmigo. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y sus parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. Fíjense cómo comienza este pasaje. Cuando se le cumplió el tiempo. Esas palabras, hermanos, son muy significativas. Obviamente que el autor Lucas en este momento está a punto de darnos algo que es significativo, una información significativa. Y esto con que comienza Lucas nos recuerda que Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos. Y como a nosotros nos gusta esperar, como nosotros somos muy pacientes, siempre esperamos el momento de Dios, ¿verdad? Siempre somos pacientes esperando que Dios nos conteste. Seguramente tú tienes una oración de la cual estás orando. Posiblemente, muy posiblemente tienen muchas peticiones delante de Dios que estás pidiéndole a Él que te conteste. Y se está tardando, pareciera. Como que Dios se tarda. Es que hoy en día vivimos en una comunidad y en una cultura en la que queremos todo rápido, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes nacieron en un hogar que no tenía un microondas cuando nacieron? Y de esas mismas personas que levantaron la mano, ¿cuántos tienen un microondas el día de hoy? Es más fácil agarrar una taza, echarle agua para un café o leche, prefiero la leche, calentarla en el microondas, que sacar una cacerola, echarle la leche, ponerla en la estufa, prenderla y esperar. Ahí nada más, es más fácil, ¿verdad? Vete la taza con leche, le apachuras unos botones y en 1 minuto y medio ya está caliente la leche. Queremos las cosas rápidas. Había un momento en la historia de este país en la que no habían drive-thrus. Pero hoy en día toda la gente anda y quiere las cosas rápido. No vamos a un restaurante porque no tienen drive-thru. Preferimos este otro porque por ahí podemos pasar con nuestro carro, ordenar, pagar y rápido nos dan la comida en una cuestión de minutos. De hecho, no sé si usted se ha fijado a veces cuando estamos en la ventanilla esperando que nos den la comida, de repente a ellos les empieza a sonar una alarma, ti, 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 ti. Les está diciendo esa alarma que se están tardando mucho para entregar la comida porque tienen un cierto tiempo para poder atender a los clientes. Hoy en día, hermanos, vivimos en un tiempo cuando oramos y le pedimos a Dios y las cosas las queremos ya. En este momento, las queremos ayer. Le estamos pidiendo el día de hoy, pero ya las queremos que fuese ayer. No tenemos paciencia, hermanos. No esperamos y decimos que servimos a un Dios que nos escucha, un Dios que contesta, un Dios que es misericordioso, que es bondadoso, pero siempre pensamos que nosotros sabemos más que Dios. Y traemos nuestra petición a Dios y le suplicamos, le rogamos y pensamos, ok, ya me siento bien, ya le pedí al Señor. Va a pasar muchas veces hasta pensamos, Señor, yo quiero que me cumplas esta promesa, que me des esta contestación, tal día, tal segundo. Es más, te doy 2 minutos y medio, Señor, para que me contestes esta petición.
Y así no es como sucede. Así no es como funcionan las cosas. Dios, hermanos, tiene sus tiempos y sus tiempos no son nuestros tiempos. La manera como Dios obra ni siquiera es la manera como nosotros pensamos que Él va a obrar siempre. Podemos pedirle, hermanos. No crea que yo estoy viniendo este día diciéndole, hermano, no le pidas a Dios. No, pidámosle a Dios. De hecho, el Señor nos presenta en la parábola de esa viuda que venía delante de ese juez injusto, malvado, que le pedía, ese rey malvado que le pedía justicia sobre su adversario. Este hombre no temía a Dios ni respetaba a hombre, pero esa viuda llegaba todos los días pidiéndole. Y el Señor Jesucristo nos deja esa parábola como un ejemplo de que nosotros debemos de orar siempre, de pedir, seguir pidiendo, pero siempre saber que Dios tiene sus tiempos. Y que si Dios nos hace esperar por una contestación de alguna petición, es porque Él algo está haciendo a través de la espera. ¿Cuánto les gusta esperar? Levante su mano. ¿Me dejaron solo? No, yo la barajería si me hacen esa pregunta. Sus tiempos, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, hermanos. Sus maneras no son nuestras maneras. Fíjese lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Cuántas personas hemos escuchado que le ha pedido al Señor, digamos, sanidad sobre un familiar? Y ese familiar, en lugar de mejorarse, fallece. ¿Y cuál sería el primer pensamiento de esa persona que había suplicado, llorado y le había pedido al Señor, Señor, sana a mi familia? ¿Cuál sería el pensamiento? Sería, ya el Señor no me hizo caso. El Señor ignoró mi oración. El Señor ya se lo... Hermano, algunas personas tratan a Dios como que si Él ya se puso viejito. Se le llama el anciano de días en las Escrituras, imagínense. Ya no escucha bien Dios. Ya su poder ha disminuido. Ya no es el mismo Dios que hizo cosas grandes y proezas, milagros maravillosos en las Escrituras. No, hermanos, no pensemos así. Nosotros, hermanos, sabemos que tenemos un Dios de misericordia, un Dios que va a contestar, pero Él va a contestar a su tiempo, hermanos. ¿Él es soberano o no es soberano? ¿Él es Señor o no es Señor? ¿Nos sometemos nosotros como su creación al Señor, al Creador, al soberano de la tierra? Claro que sí, pero muchas veces no lo hacemos. ¿Nunca se ha fijado en esos niños que a veces miramos en la tienda, hermanos, que están panza para abajo, boca abajo, pataleando, gritando porque le pidieron algo a su papá o a su mamá, y su papá y su mamá tuvieron la osadía de decirles que no? Y empiezan a patalear, hermanos. A veces yo miro a esos niños y digo, ay, señora, si me lo prestara un ratito. A veces nos comportamos como un niño berrinchudo. Que porque Dios no nos contestó de la manera como queríamos que nos contestara. Que porque Dios no nos contestó en el momento que queríamos nosotros que Él nos contestara, nos desalentamos, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos hasta de venir a la iglesia, porque ya Dios no está en el asunto, piensa la gente. El Señor tiene sus tiempos y sus maneras y pensamientos son muy diferentes. Hermanos, Dios cumple todo lo que ha prometido. En el momento y en la manera que Él lo quiere hacer, Él lo cumple. Lo que nos toca hacer a nosotros es nada más orar y esperar. Orar y esperar. Y mientras que estás orando y que estás esperando, alabar a Dios por la espera. El día de antier yo platicaba con una persona. Esta persona se casó con una ciudadana de aquí de Estados Unidos, pero había sucedido algo en su estado de migración, que él salió a Juárez.
Salió a Juárez para tratar de pedir un perdón y así le recomendaron el abogado, no sé quién instruyó. Salió a Juárez y sometió la carta de perdón y está ahorita esperando. Él pensó, le habían dicho que solamente tenía que ir allí en ese mismo día o en los próximos par de días le iban a solucionar lo que tenía que ser solucionado. Lleva 1 año y medio esperando. 1 año y medio esperando. Él ahorita está allá en Rosarito. Su esposa está acá y su esposa está viajando, su esposa trabaja y él se quejaba conmigo en el teléfono. ¿Es justo que mi esposa esté trabajando tan fuerte para estar pagando los biles? Yo me quedaba callado, pero la pregunta sería, ¿pero estás haciendo tú las cosas o las hiciste de acuerdo a la voluntad de Dios? Yo le decía, hermano, aún en la espera, Dios está haciendo algo. Dios no desaprovecha ninguna oportunidad. La palabra del Señor, le dije, Romanos 8:28 dice que Él obra, que todas las cosas obran para bien, para aquellos que le aman, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y mientras que yo le decía esto, él decía, sí, pero ya me interrumpí, sí, pero... Entonces, hermano, mira, el versículo 29, el próximo versículo dice que el propósito de Dios es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Sí, pero y me decía, yo le seguía animando, hermanos, a veces hay que elaborar y hay que trabajar bastante fuerte para que esa persona nos ponga atención. Y Dios le decía, lo trataba de animar y me tumbaba el argumento, decía, sí, pero... Al final, gracias a Dios, dijo, ¿sabes qué, hermano? Tienes razón. Fíjese lo que había pasado con Zacarías y Elizabeth. Ellos llevaban una vida entera esperando un hijo. Orando una vida entera. Muchos de nosotros no podemos esperar ni 10 minutos para que el Señor nos conteste la petición. Ya la queremos así, rápido, la contestación. Ellos habían esperado una vida entera y seguían pidiendo. ¿Sabe por qué sabemos que seguían pidiendo? Ellos estaban ancianos. Aparte, esta Elizabeth ya era estéril, perdón. Y el que fuera anciana, pues nos da a entender que ya habían pasado esos tiempos de fertilidad. Ya no era fértil. Aparte que era estéril. Pero en una ocasión, ahí en ese mismo capítulo 1 de Lucas, usted podrá ver el versículo 13, que el ángel se le aparece a Zacarías y le dice, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Este matrimonio piadoso seguía esperando en Dios por algo que era humanamente imposible. Que incluso para la ciencia del día de hoy no hay solución para la infertilidad en muchos de los casos. Hay opciones, hay algunas opciones el día de hoy por la ciencia, pero para ellos era imposible. Ancianos e infértil, la esposa, estéril. Pero este matrimonio, hermanos, seguía esperando en Dios por algo que era humanamente imposible. ¿Cuánto tiempo llevas esperando tú? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Posiblemente no haya ninguna persona aquí, o sea, haya muy pocos que hayan estado orando por una petición y que sigan orando después de un mes, después de 2 meses o 1 año. Una vida entera llevaba este matrimonio esperando que Dios les solucionara y les diera ese hijo que ellos anhelaban. Y en la vejez llegó. ¿Cuántos están dispuestos a esperar 10 años por una petición? ¿Cuántos están dispuestos? Hermanos, cuando de verdad conocemos y sabemos que Dios es soberano y que es Señor de nuestras vidas, nosotros estamos dispuestos a esperar en el tiempo que Dios determine. En el tiempo que Dios determinó, Elizabeth dio a luz su hijo. Este nacimiento, hermanos, de este Juan en la vida de Elizabeth fue un nacimiento especial, hermanos. Aparte, por muchas razones. Una de esas razones era que era el nacimiento del primogénito. El hijo varón, el primer hijo varón que nacía dentro de una familia israelita era algo especial. En la familia que tenía este hijo primogénito, ahora podía contar que este hijo le daba continuación, prolongación a la línea familiar.
Otra razón, hermanos, es que este hijo eliminaba la afrenta, la vergüenza de la vida de Elizabeth. ¿Sabía usted que en la cultura una mujer estéril era una mujer que había sido avergonzada, que había recibido una afrenta de parte de Dios mismo? Imagínese Elizabeth ya ancianita, sin hijos, las mujeres que sí tenían hijos y que la miraban, la apuntaban a ella y decía, mira, ahí va aquella mujer estéril, esa es la mujer que no ha tenido hijos. Era una vergüenza para una mujer no poder tener hijos en el tiempo. Y ya el nacimiento de este hijo le quitaba a ella esa vergüenza que había sobre su vida. Fue un nacimiento también, hermanos, a un matrimonio que no tenía hijos. Fue el nacimiento de un hijo que había sido profetizado por el ángel como un hijo que sería de gozo y alegría para ellos. Fíjese lo que dice Lucas 1, 14 y 15. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. No era cualquier hijo que le iban a nacer a Elizabeth y a Zacarías. Sobre todo, hermanos, este nacimiento tenía que ocurrir de la manera como Dios lo había diseñado en el tiempo que Dios lo había diseñado. Juan, este niño que después se conocería como Juan el Bautista, era el que vino a preparar el camino, a anunciar el camino del Señor Jesucristo. A él se le llama el precursor, el que venía antes de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya a vísperas de la Navidad y estamos celebrando la Navidad en unos días. Pero para poder celebrar esa Navidad tuvo que venir Juan primero, porque ya había sido profetizado. ¿Y sabe qué? Cuando el Señor profetiza algo, cuando el Señor revela algo, Él lo va a cumplir. Él había dicho, y lo vemos en Malaquías 3:1, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Ese era Juan el Bautista, que venía para preparar el camino al profetizado, enviado Hijo de Dios. Y pues hermanos, imagínense una pareja ya, un matrimonio ya anciano, la comunidad, los vecinos, los parientes, todos se pusieron alegres, compartieron la alegría de Elizabeth y Zacarías. La motivación de esta alegría fue la gran misericordia que Dios les había mostrado. ¿Sabe usted? Porque Dios es un Dios de misericordia. Lamentaciones 3:23 nos dice que nuevas son cada mañana, y hasta hablando de sus misericordias, nuevas son cada mañana, hermanos. Dios no se olvida, Dios está siempre derramando su fidelidad y su misericordia sobre nuestras vidas a todo momento. El tiempo que Dios había determinado llegó, ese tiempo se cumplió, porque Dios siempre cumple lo que propone, hermanos. Y el nacimiento del hijo de Elizabeth era obra del Dios de misericordia, quien había venido para preparar el camino de la venida de su Hijo, el Hijo de Dios. Pero mantengamos nuestro enfoque en el hijo de Elizabeth por un momento. El segundo punto, de acuerdo a su programa, su nombre es Dios es misericordioso. Leamos versículo 59. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió, su nombre es Juan, y todos quedaron asombrados. Ya era el 8º día después de haber nacido el niño, y la ley de Moisés mandaba que cada niño varón fuese circuncidado. Era algo que tenían que seguir los israelitas, los judíos, de acuerdo a la ley de Moisés, circuncidar a los varoncitos a los 8 años después de haber nacido. Este era un momento especial, hermanos. Era una ceremonia en la que estaba involucrada muchas personas. No era solamente como hoy en día que circuncidan a alguien, pues está el doctor y a lo mejor una enfermera presente, pero estaba aquí, habían varias personas.
Era un momento especial, una ceremonia con muchas personas. Y era durante esa ceremonia en la que se le ponía oficialmente el nombre al niño. Y llamar al primogénito, hermanos, cuando la gente preguntaba cómo se va a llamar, pues obviamente decían, vamos a ponerle igual al padre o igual al abuelo. Era la costumbre ponerle como el papá o como el abuelo. Incluso el abuelo, el nombre del abuelo era más común hacer eso. Llamar al primogénito como el abuelo era normal. Y Zacarías había esperado, hermanos, una vida entera. Entonces cuando la comunidad, los vecinos y los parientes se preguntaban cómo le vamos a poner, ellos dijeron, pues vamos a ponerle Zacarías. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver estas personas? ¿Por qué tienen esa decisión ellos de ponerle el nombre a este niño? Ellos pensaban, era Zacarías. Imagínense, Zacarías hubiera sido muy apropiado, porque Zacarías quería decir Dios recuerda. Y Dios estaba recordando la promesa que le había hecho en este momento. Y usted se pensará, pero ¿por qué estas personas estaban tratando de determinar el nombre del niño? Era normal, hermano, ¿sabía usted eso? Hoy en día no lo vemos normal, que un vecino o un pariente venga y nos diga a nosotros cómo se va a llamar nuestro recién nacido. Eso no se hace. Pero en el tiempo era normal. Incluso usted puede ver el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 17, donde a Obed se le puso el nombre de Obed, no por su mamá Ruth ni por su papá Boaz, sino que fueron las vecinas las que pusieron el nombre a Obed, al niño. Pero cuando las dijeron, se va a llamar Zacarías, su mamá dijo, no. Si usted mira la Reina Valera o la Biblia de las Américas, usted mira este no como un no normal. Creo que la Nueva Versión Internacional lo dice o lo traduce exactamente. Porque este no en el original, en el lenguaje original, no es un no regular. Esto es un no. No puede llamarse así. ¿Se recuerda? Zacarías había quedado mudo, hermanos. El ángel le había dicho a Zacarías que se llamaría, el hijo se llamaría Juan. Pero Zacarías había quedado mudo. Lucas 1:20 nos dice que quedaría mudo hasta que la profecía se cumpliera, porque él había dudado de la profecía, de lo que el ángel le estaba diciendo. No sabemos si Dios también le reveló el nombre a Elizabeth o si Zacarías le dijo a ella de alguna manera cómo se iba a llamar el hijo, pero ella sabía que no se debería de llamar más que Juan. Dios dijo que se llamaría Juan. Y Juan se llamaría, y Juan se llamó. No importa quién se opusiera, hermanos, o si estuviera fuera de las costumbres. Aunque no fuera el nombre del abuelito o del padre, estaban obedeciendo lo que Dios les había dicho. Y Elizabeth indica que se tiene que llamar Juan. Eso no es normal para la gente. Y la gente le dice, pero espérate, no hay nadie en tu familia que se llame Juan. Y de dónde había empezado, pues esta señora no sabe lo que está haciendo, y de repente voltean con el padre, pero el padre pues estaba mudo, y dice las escrituras que le estaban haciendo señas para preguntarle, lo cual indica que no solamente quedó mudo, sino que también no podía escuchar, quedó sordo. Le pasan una tablilla a este hombre Zacarías. Una tablilla era una especie de algo, una de madera que tenía como cera, y podrían escribir en ella. Y Zacarías le dice a la gente, se llama, su nombre es Juan. Y el nombre de Juan quiere decir, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Hermanos, el que haya nacido Juan, el precursor de nuestro Salvador, es el despliegue maravilloso, es un despliegue maravilloso de la misericordia de Dios para nuestras vidas. Si la historia de Jesucristo fuera una mentira, estamos perdiendo el tiempo en este lugar. Si la palabra del Señor dice no dejemos de congregarnos, sería sin significado, porque si la historia de la palabra de Dios no es veraz, estamos perdiendo el tiempo. No hay por qué escuchar ni obedecer lo que las Escrituras dicen. Pero Dios demuestra su misericordia con nosotros, y como dije hace ratito, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y demuestra su misericordia recordando lo que Él ya había profetizado, no porque se le haya olvidado, sino porque llegó el tiempo cuando se debían de cumplir.
Y cuando Zacarías confirma que el nombre del niño sería Juan, esto redobló el asombro de la gente. Eso asombró a la gente, hermanos, pero aún mudo y sordo, Zacarías reconoció la misericordia de Dios. Terminemos el mensaje de esta mañana. Veamos los versículos 64 al 66. Alabado es por su misericordia. Dice así: al instante abrió su boca y se desató su lengua. Está hablando de Zacarías. Recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban: ¿qué llegará a hacer este niño? Porque el poder del Señor lo acompañaba. Cuando el padre confirma que el nombre sería Juan, Zacarías estaba siendo obediente a Dios. Estaba alabando a ese Dios por su misericordia. Y cuando él hace eso, hermanos, al instante él recibe de nuevo el habla. Y lo que hace salió del corazón, hermanos, un corazón agradecido que alabó a Dios. Alabó a Dios. Zacarías alaba a Dios. ¿Qué estás haciendo tú mientras que estás esperando que Dios te conteste? Mientras que se cumple el tiempo de Dios, ¿qué estás haciendo tú? ¿Renegando o alabando? ¿Esperando o estás desesperado? ¿Estás esperando el tiempo que Dios ha designado? Hoy en día, hermanos, la teología que hay por ahí de name it and claim it, los que hablan inglés entendieron. Hoy en día es muy popular eso de que nómbralo, decláralo, decrétalo y va a suceder. Eso le ha hecho mucho daño a la iglesia. Y hay predicadores que predican solamente decláralo y va a suceder. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua y tú confiésalo, tú decláralo. No hables negativo, porque si hablas negativo va a suceder algo negativo, dice. Eso no hay en la Biblia, hermanos, una indicación que la palabra nos diga a nosotros que nosotros podemos determinar cosas o que con nuestro hablar podemos hacer que cosas ocurran. No, hermanos. No hay ninguna parte de las Escrituras. El que la palabra diga que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, eso es algo que significa algo así más o menos. Si yo le digo a mi hermano Eric, te miras muy bien el día de hoy. Pero si le digo, él se va a sentir bien. Voy a crear vida, voy a crear aliento en él. Pero si yo le digo, hermano Eric, ay, la camisa, y no está arrugada, pero hermano, está manchada y arrugada y no sé, se mira como que ya deberías de llevarla a otro lugar y no ponértela otra vez. Entonces él se va a sentir mal y voy a crear algo de falta de seguridad en él. Pero Dios es el único que cuando Él habla, Él puede crear. Nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos obligar a Dios que Él haga las cosas como nosotros las queremos que Él las haga en el momento que queremos que Él las haga. No podemos hacer eso. Dios no es un títere. Pero muchas veces tenemos a un Dios como que está aquí el palito. ¿Han visto esos monitos de títeres, verdad? Es un palito así, un palo, un pedazo de madera con diferentes hilos y los ponen los hilos transparentes para que no se noten tanto. Y está el monito ahí abajo, un hilo detiene esta mano, un hilo detiene un brazo, otros hilos detienen la cara o la cabeza y están moviendo ese títere al antojo de la persona que lo está dirigiendo. Hay personas hoy en día que se han vuelto manejadores de títeres. Y piensan que Dios es un títere que podemos mover a nuestro antojo, que podemos decirle a Dios, Señor, tú tienes que. Hay una cantante, hermanos, que no voy a decir su nombre, pero tienen cantos muy bonitos, muy bonitos. Y de repente en una ocasión, cuando otro cantante estaba pasando por cáncer, esa mujer se subió al escenario con el cantante, llamó al cantante que estaban ahí sus hijos,
Había otro cantante también, y el varón cantante y la mujer cantante oraron sobre este otro que estaba pasando por cáncer, muy conocido de Guatemala. Y un cantante le dice, Señor, y le profetizó, dice él profetizó que sus hijos que estaban allí iban a ver, y él los iba a ver a ellos cantar las canciones que cantaban que él había compuesto. Y la mujer oraba y decía, Señor, oramos sanidad. Y no aceptamos un no como respuesta. No aceptamos un no como respuesta. Espérame, ¿quién es Dios? ¿Eres tú Dios? ¿O es Dios el que está en el cielo? Dios, a este hombre que te estaba pasando por el cáncer, que hoy en día ya no está vivo en esta tierra, pero él está más vivo que nunca. Dios decidió sanarlo, no de la manera como decretaban, ni declaraban, ni confesaban, ni profesaban, ni ordenaban a Dios. Dios lo sanó. Hoy en día él no sufre de cáncer. Hoy en día él está mejor que usted y yo, hermanos. Ya con la ausencia del pecado con el cual batallamos nosotros todos los días. Eso lo hizo Dios. Lo hizo a la manera que Él quiso, en el momento cuando Él quiso, porque Él es Dios. Nosotros no decretamos, hermanos. Cuando nosotros esperamos, cuando nosotros oramos de acuerdo al estilo del Señor Jesucristo. Señor, quiero. Hermanos, está bien, yo no estoy diciendo que no le pidas a Dios, pídele a Dios. Y es más, si estás buscando un esposo futuro, pídele a Dios, o una esposa futura, pídele a Dios la esposa como tú quisieras. Pero siempre dile al Señor, pero hágase tu voluntad y no la mía. A lo mejor tú la pides como que parezca un modelo, pero Dios no quiere a un modelo para ti. A lo mejor tú pides a un varón que tenga 6'4" de estatura, pero a lo mejor el varón que tiene 5 pies o 4 pies y 8 pulgadas va a ser el mejor esposo para ti. Dios es el que sabe. Y es verdad, por ahí yo cuando era joven a mí me decían, pídele al Señor como tú lo quieras, el Señor te lo va a dar como tú lo quieras. Así crecí, así, y tuve la fortuna. Pero no es así, hermanos. Cuando oramos, pídele a Dios. Pero ya fuera de bromas, recuérdate que Él sabe lo que es mejor. Él sabe lo que es mejor. Y confía en que la respuesta de Dios es la mejor respuesta para ti. Zacarías, ya anciano, esperó. Presenció el milagro. Los vecinos quedaron maravillados. Y cuando llegaba el testimonio del nacimiento de Juan, la gente se preguntaba, ¿quién será este niño? ¿Qué va a hacer de este niño? Ya el ángel había dicho lo que iba a hacer de este niño. Lucas 1:14 al 17 nos dice, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y Lucas termina esta sección diciendo, porque el poder del Señor lo acompañaba. Hermanos, Jesucristo mismo confirmó lo que leímos ahorita. En Lucas 7:28, Jesús dijo, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. No ha habido nadie más grande que Juan, hermanos. Juan el Bautista llegó y predicó para el arrepentimiento, preparó el camino para el Señor Jesucristo. Muchos se volvieron a Dios, muchos se arrepintieron, esperando que llegara el Maestro para enseñarnos el camino de salvación.
El nacimiento de Juan fue obra de Dios, hermanos. Un Dios de misericordia que prepara el camino para la venida de su Hijo e invita a todos al arrepentimiento. Jesús vino para todos, hermanos. Jesús vino para todos. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para poder perdonar a todo ser humano de la tierra. Lamentablemente no todos se van a arrepentir, pero Él vino para todos. La correcta reacción que la misericordia de Dios debe producir es la alabanza, así como vemos con Zacarías. Alabemos a Dios por su misericordia, hermanos, que ha sido revelada en la venida de su Hijo. Él vino a este mundo. Era necesario que Jesús viniera a este mundo. Hebreos 2:17 nos dice, por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, incluso en su humanidad, para ser un sumo sacerdote, ¿qué dice? Fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. ¿Estás esperando, hermanos? Sigue esperando. Sigue confiando en Dios, porque es un Dios de misericordia. No le sirves a ningún Dios falso, le sirves al Dios soberano de la tierra, al que tiene el control de tu vida, el que no se olvida de sus promesas. Sigue esperando, hermano. Sigue confiando en Dios, en ese Dios grande y maravilloso. Y mientras esperas, alaba al Señor. Alábalo. Alábalo mientras que estás esperando, porque sus tiempos son perfectos. Si todavía no te contesta, te digo que Dios sabe por qué. Y sabe que este no es el momento correcto para contestarte. Sigue esperando. Dios tendrá misericordia. Sigue confiando, hermanos. Especialmente cuando tenemos un Dios que dice acérquense confiadamente, nos dice. Fíjense lo que dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayudan oportunamente en el momento indicado es oportuno. Tenemos a un Dios que nos ha dicho, acérquense confiadamente. Cuando Dios estaba pequeño y se ve que su papá estaba en su recámara, usted podía entrar confiadamente. Usted sabía que su padre no lo iba a correr de su recámara, porque es su padre. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que nos dice, acérquense. Entonces nos podemos acercar confiadamente ante su trono. Así como Dios determinó el nombre de Juan para todos aquellos que han creído en el Hijo de Dios, Dios también les ha dado un nombre. Hoy en día muchas personas dicen, todos somos hijos de Dios. Negativo. No todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios. Podemos decir, todos son criaturas de Dios, creación. Pero solamente son hijos aquellos que han puesto su fe en Jesús. Solamente. Y eso lo confirma la palabra, Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Si tú eres alguien que ha venido en fe a Jesús, Dios te ha dado ese nombre de ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Y podemos alabarlo por eso, hermanos. Si el día de hoy murieras y Dios no contesta la petición por la cual llevas orando 5 años, ya tienes lo mejor que Dios te puede dar. Y eso es adoptarte, hacerte su hijo. En esta semana yo venía de Pomona a mi casa, iba manejando a mi casa. Y hubo un momento muy bonito, yo escuchando una alabanza en el camino. Me llegó al corazón de una manera diferente. Yo le decía, Señor, me pueden faltar mi esposa. No quiero que me falte mi esposa, pero me podría faltar mi esposa. Me podrían faltar mis hijos.
pero que no me faltes tú, nunca. Yo lo digo, hermanos, con una convicción. Ustedes, yo les he explicado, yo tengo la convicción que la salvación no se pierde. Yo no estoy hablando de perder la salvación, pero yo quiero que la misericordia de Dios siempre me acompañe, que su gracia siempre esté conmigo. Yo quiero honrar a Dios de la mejor manera. No para pagarle, no vamos a poderle pagar lo que ella hizo por nosotros. Pero mientras sigamos orando, hermanos, sigamos confiando. Si el Señor no te contestara la petición, ya eres un hijo de Dios, ya te entregó lo más maravilloso que pudieras haber obtenido. La salvación que Él puede dar. ¿Dicen amén? Amén. Amén. Amigo que estás aquí, mientras invito a los hermanos que cierren sus ojos y que inclinen su rostro, yo quisiera decirle a cualquier amigo, cualquier persona que esté visitándonos en este día o que esté viendo en línea, sin ese Dios de misericordia, estás perdido y rumbo a una eternidad de tormento. La palabra nos enseña que hay un infierno, un lugar donde irán todas las personas que no se arrepienten y experimentarán un tormento consciente por toda una eternidad. Esa es la enseñanza de las Escrituras, la Biblia. Pero el día de hoy tú puedes recibir la misericordia de Dios. Una misericordia que Dios te ofrece porque Jesús vino para todos. El Dios de gran misericordia te puede extender sus brazos. Y tú puedes el día de hoy recibir de Él esa misericordia que ninguna persona te puede dar más que Él. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte el día de hoy. Pídele perdón por tus pecados. Yo no tengo que dirigirte en una oración. Ahí donde estés, en cualquier lugar, en tu recámara, en tu sala, manejando, estás escuchando este mensaje. Solamente clama a Dios y dile: perdóname, oh Dios. Yo quiero ser tu hijo. Arrepiéntete ese día y Él te dará vida eterna. Porque Él también vino para ti. Amado Dios, estamos delante de ti y te damos gracias por ser ese Dios cuyas misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos permitas como tus hijos seguir confiando en ti, Señor. Que cuando estemos orando, Padre, nos recordemos que tú tienes tus tiempos, que tú conoces mejor, que tú sabes el momento indicado, Señor, y la manera indicada de cómo deben suceder las cosas. Confiamos en ti, Señor. Te llamamos Señor porque eres nuestro Señor. Y decidimos en este día, Señor, seguir orando, pero sobre todo pedirte a ti que se haga tu voluntad y no la nuestra. Señor, si hay una persona que no te conoce, yo te pido que traiga salvación a su vida en esta mañana y que pueda ser salvo, Señor, que pueda arrepentirse y poner su fe en Jesús, el único camino a la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.